Preside el acto el señor rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Rubén Aliú. Lo acompañan junto a la ilustre homenajeada la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la doctora Mónica Pinto, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Luis Lorenzetti. Funcionarios nacionales, representantes de organismos de derechos humanos, representantes de academias, colegios profesionales, entidades privadas y asociaciones gremiales, decanos, vicedecanos, consejeros superiores, secretarios, subsecretarios, docentes, estudiantes y a otros miembros de la comunidad universitaria, agradecemos su presencia. Por problemas personales no ha podido asistir, pero adhirió muy especialmente a esta distinción el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Carlos Feit. Seguidamente escucharemos las palabras de la doctora Mónica Pinto, quien formulará la laudatio académica de la doctora Carmen María Argibay. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos todos. Un placer saber que están todos acá en esta tarde de tanta importancia, de tanto honor, pero también de tanto afecto. Señor rector, señora Carmen María Argibay, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señoras y señores, amigos todos. Les agradezco que estén hoy aquí compartiendo con nosotros, la comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires, la ceremonia de entrega del título de doctora honoris causa de la doctora Carmen María Argibay, actualmente ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Múltiples son las razones para celebrar en esta ceremonia. Nos convoca un evento importante de la universidad. En él se distingue no solo a la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también a la jurista, la profesora universitaria, la académica, la jueza nacional, la jueza ad litem del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, la expresidente de la Asociación Argentina y de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Y ello sucede en esta Facultad de Derecho de la UBA, en la que ella estudió y enseñó y a donde concurre más que asiduamente. La universidad no puede ser pensada solamente en función de la producción de conocimientos. No es solo un centro de seriedad y rigor académico en el que mediante la investigación y la enseñanza se logran elevados índices de dominio de las ciencias y se forman especialistas. La universidad es también, y muy especialmente, un centro de reflexión, un ámbito donde se construyen concepciones del mundo, un lugar en el que debe comprenderse lo que pasa en la sociedad y donde debe ayudarse a todos aquellos que integran la comunidad a participar en ella. Esto es lo que pensamos en la Universidad de Buenos Aires. Por eso, además de consagrar a través del juicio de pares a quienes regularmente ejercen la investigación y docencia, la UBA se preocupa por ofrecer la cátedra, la tribuna académica, a quienes suscriben su preocupación por comprender lo que pasa en la sociedad y contribuyen a la participación de sus integrantes. Se trata del título más importante que la UBA otorga a quienes no ejercen en ella la docencia regular. Supone un altísimo reconocimiento, pero también deberes. Respeto a la autonomía, al cogobierno, a la gratuidad del grado, al pluralismo y compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Compromiso con los ideales del movimiento de la reforma universitaria que en 1918 nació en estas tierras e irradió en el mundo. Esta es la idea que subyace al doctorado honoris causa que la Universidad de Buenos Aires entrega hoy a la doctora Carmen María Argibay. Hoy distinguimos su actividad en el campo de la justicia, del Estado de Derecho y los derechos humanos, y más aún, distinguimos una trayectoria de compromiso y coherencia con ideas que sus actos no traicionan. Carmen María Argibay se graduó en esta Facultad de Derecho hace 47 años. Durante sus estudios inició su carrera ante el tribunal y en el aula.
La justicia nacional en lo criminal y correccional la vio crecer. Comenzó como empleada en un juzgado nacional en lo correccional, de allí siguió un juzgado de sentencia de menores. Tras un breve interregno en el ejercicio profesional, vuelve al Poder Judicial como secretaria de juzgado. Primero en lo criminal de instrucción, luego en lo criminal de instrucción de menores, más tarde en lo correccional de menores. En 1973 fue la primera mujer en desempeñarse como secretaria de Superintendencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y fue brevemente secretaria de la Sala Especial de dicha Cámara. El 24 de marzo de 1976, Carmen Argibay fue detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, situación en la que permaneció hasta diciembre de ese año. En ese ínterim, la Cámara decidió su baja y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo confirmó. El restablecimiento democrático que se inicia el 10 de diciembre de 1983 comienza la institucionalización del país. En ese contexto, en junio de 1984 es nombrada jueza de primera instancia en lo criminal de sentencia. 4 años más tarde será ascendida a jueza de la Cámara de Apelaciones y en abril de 1993, cuando se produce el cambio del procedimiento penal en la capital federal y se crean los tribunales orales, pasa a esa instancia, integrando el Tribunal Oral en lo Criminal número 2, donde permanece hasta acogerse a la jubilación en enero del 2002. Fue la primera mujer propuesta para ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un gobierno democrático. El 3 de febrero del 2005 asumió en ese cargo, en el que fue designada luego del procedimiento establecido en el decreto 222 del 2003 de audiencias públicas. Desde entonces, junto con Elena Hayton de Nolasco, vicepresidenta del Tribunal y profesora emérita de la UBA, desarrollan la política judicial de la Corte en temas de género y están a cargo de la Oficina de la Mujer y de la Oficina de Violencia Doméstica, respectivamente. En la Facultad de Derecho, es decir, acá mismo, Carmen Argibay comenzó como ayudante alumna en la Cátedra de Filosofía del Derecho de don Ambrosio Gioja. Ya graduada, ingresó por concurso a la Cátedra de Derecho Penal Parte General de don Enrique Ramos Mejía. Hizo la carrera docente y luego fue profesora adjunta interina hasta el ya mencionado 24 de marzo del 76. Con la democracia volvió a concursar y fue profesora adjunta regular hasta 1999, en que renunció. Fue también consejera en el Consejo Académico de ISEJUS, Instituto Superior de Estudios para la Justicia, integrado por Fundejus y la Facultad de Derecho para la carrera de especialización en magistratura. Carmen María Argibay fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como jueza ad litem para el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia en junio del 2001. Desde el 1 de noviembre del 2002 estuvo asignada a distintos casos. El trámite de esos casos fue lo que demoró su ingreso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue la primera jurista argentina en ser designada en un tribunal penal internacional. Abrió una puerta que luego atravesaron otras colegas como Inés Weiber de Roca, profesora de esta casa, que se desempeñó en el órgano de apelación en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y Silvia Fernández de Gurmendi en la Corte Penal Internacional. El recorrido de Carmen Argibay en el Poder Judicial Nacional dice coherencia con los principios del debido proceso, con las garantías, con los derechos humanos. Si, como suele decirse, un juez habla por sus sentencias, las que firmó la doctora Argibay son elocuentes. El Tribunal Oral en lo Criminal número 2, que integró junto con José Mazzoni y Hugo Boano, impuso condenas altas de prisión por reducción a la servidumbre a quienes se suponía que estaban liderando una secta. En el ámbito de la justicia penal internacional, el 31 de julio del 2003, el Tribunal de Juicio que la doctora Argibay integraba dio su sentencia en el caso de Milomir Štakić, condenado por asesinato como crimen de guerra y de los siguientes crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio, persecuciones, deportación, todos ellos en relación con los hechos que tuvieron lugar en la municipalidad de Prijedor entre el 30 de abril y el 30 de septiembre de 1992.
El tribunal escuchó a 81 testigos en vivo. Las audiencias insumieron 15.337 páginas. El 2 de diciembre del 2003, la doctora Argibay y sus colegas del Tribunal de Juicio decidieron en el caso de Nikolic, acusado como miembro de una asociación ilícita cuyo objeto era la transferencia forzosa de mujeres y niños del enclave de Srebrenica a Kladanj del 12 al 13 de julio del 95 y la captura, detención y ejecución sumaria por escuadrón de tiro, entierro y reentierro de miles de hombres y niños bosnios musulmanes de entre 16 y 60 años en el enclave de Srebrenica desde el 12 de julio del 95 hasta aproximadamente el 19 de ese mismo mes y año. Se trató de un caso importante, como todos los que llegaron al tribunal, pero además del primero en el que un partícipe de los hechos de Srebrenica, que como señaló la sentencia es sinónimo de atrocidades masivas, se declaró culpable. La decisión evidencia la enorme preocupación de los jueces por no desvirtuar el alto mandato que debían ejercer. Y cito: realizar la justicia y contribuir a la restauración y el mantenimiento de la paz a través de procedimientos penales con objetivos múltiples. Acusar y condenar a los individualmente responsables por esos crímenes, de modo que el sufrimiento y la pérdida de las víctimas fueran internacionalmente reconocidos. Y además, enviar el mensaje de que las violaciones del derecho internacional humanitario y particularmente la práctica de la limpieza étnica no serían toleradas y debían cesar. Esa preocupación los conduce a un análisis particularmente interesante e importante de las consecuencias de la declaración de culpabilidad del acusado. En efecto, el tribunal reconoce la importancia de esa declaración de culpabilidad en el proceso de construcción de la verdad, pero se niega a juzgar solo una porción de la responsabilidad del acusado y decide sobre todo. Nikolic fue condenado a prisión perpetua. El 10 de diciembre de ese año sigue la sentencia respecto de Dragan Obrenovic, que integraba la misma asociación ilícita que su colega de causa. Es conocida la actuación de Carmen Argibay por los derechos de las mujeres. Ella fue una de las 50 juezas de todo el mundo que se reunió con sus pares de la Asociación Nacional de Mujeres Jueces de los Estados Unidos, y allí todas advirtieron que en mayor o menor medida pasaban por lo mismo, que ellas y las mujeres que acudían a sus tribunales tenían que luchar contra la discriminación de género impuesta por actitudes patriarcales y que como jueces que eran, tenían una posición única para actuar en este campo. De allí surgió la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, que ella y sus colegas fundaron en 1993 y que presidió desde el 98 hasta el año 2000, realizando un congreso internacional en esta casa. También surgió de allí la Asociación Argentina de Mujeres Jueces, que integra junto con otras queridas colegas, muchas de ellas aquí presentes, que se unieron a esta facultad en el pedido de doctorado honoris causa que hoy nos convoca. De 1997 a 2001, en el contexto de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, Carmen Argibay fue la coordinadora para Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay del programa de educación judicial hacia una jurisprudencia de igualdad, la mujer, el juez y las leyes de derechos humanos, que fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. En el año 2000, integró The Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery, conocido como The Women's Tribunal, un tribunal popular convocado por organizaciones asiáticas de derechos humanos y de derechos de las mujeres, con el apoyo de ONGs internacionales, con el objeto de juzgar a los militares japoneses por la reducción a servidumbre, especialmente el caso de las Comfort Women, de modo de cerrar el círculo de la impunidad para la violencia sexual en los conflictos armados. Carmen Argibay fue una de los 4 jueces de ese tribunal que también integraron Gabrielle Kirk MacDonald, que fuera presidenta del ICTY, en el que Carmen
estuvo desde el 2001, Christine Chinkin, una académica británica especialista en temas de género, y Willy Mutunga, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia. El tribunal, que contó con el asesoramiento de juristas comprometidos de la talla de Theo van Boven, otro honoris causa de esta universidad y eterno acreedor de la gratitud de los argentinos por su audaz batalla contra la diplomacia de la dictadura militar, Rhonda Coppelon, Kelly Askin, tan activas como ella en los derechos de las mujeres, escuchó testimonios de sobrevivientes de ambas Coreas, de Filipinas, China, Taiwán, Malasia, Timor Oriental e incluso de los Países Bajos. La sentencia fue dada en diciembre del 2001 en La Haya en relación con crímenes de esclavitud sexual, violación y otros crímenes contra mujeres en los países victimizados por el Japón. No es extraño, pues, que cuando por acordada 13 del 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación creara la Oficina de la Mujer, pensara en confiársela. Esa oficina debe velar porque en la esfera del Poder Judicial se incorpore la perspectiva de género en la planificación institucional y en los procesos internos para lograr la equidad de género, tanto respecto de quienes utilizan el sistema de justicia como respecto de quienes desarrollan su labor en él. Sus virtudes democráticas se plasman en conductas cotidianas que refuerzan el Estado de Derecho y que contribuyen a su construcción permanente. En junio de 1997, Carmen Argibay y otros 32 jueces de la Justicia Nacional, muchos de ellos profesores de esta facultad y aquí presentes, solicitaron a la Corte Suprema que sus declaraciones juradas de bienes sean públicas y que se pongan a disposición de las organizaciones sociales que deseen consultarlas. Se trató de una iniciativa de encuentro de jueces, una organización de magistrados que con ello expresaba su compromiso con la transparencia. La doctora Argibay es conocida por hablar claro y en ese hacer dice lo que piensa y no lo que otros quieren oír. Sus declaraciones al ser postulada como candidata a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estoy a favor de la despenalización del aborto, tendían a señalar que solo las mujeres jóvenes y pobres cargan con la tremenda decisión de interrumpir su embarazo y la violencia de cometer delito. Es la misma despenalización del aborto que el Consejo Superior de la UBA apoyara por el voto casi unánime de sus miembros en 2010. Carmen Argibay es sumamente explícita cuando se refiere al papel del derecho en la sociedad y al papel de los jueces. Cito: "El derecho es una herramienta útil para combatir la violencia, pero ni las leyes, ni los jueces, ni las cárceles sirven para erradicarla. Solo logran contener a un violento o a algunos violentos. Es la sociedad toda la que debe proponerse que no exista la violencia en su seno, y este cambio solo puede producirse a través de la educación. Por eso es bueno saber que la discriminación se aprende, la violencia se aprende. Si podemos encontrar formas para disminuir esa enseñanza nefasta, si logramos reemplazarla con una formación pacífica, con respeto hacia el otro, con comprensión de las diferencias, con intercambio de ideas, con debates que no se transformen en peleas, con acciones en las que el poder dominante sea la razón y no la fuerza, nos acercaremos a los objetivos del milenio y el mundo será un poco mejor". Fin de la cita. Carmen Argibay es conocida como una persona de muy buen trato con todos, de muy buen carácter, sumamente respetuosa de todos, generosa en su saber y en su conducta y totalmente solidaria. Es lo que se conoce como buena gente. De eso dan fe todos los que la conocen en cualquier posición respecto de su vida personal y profesional. Doctora Carmen María Argibay, nosotros, los profesores, graduados y estudiantes que integramos la comunidad académica de la UBA, expresada en el Consejo Superior que aprobó la distinción que hoy le otorgamos, tenemos también opiniones sobre la justicia, el Estado de Derecho, los derechos de las mujeres, los derechos humanos, y esas opiniones nos llevaron a votar el doctorado honoris causa. Porque usted entiende que democracia, Estado de Derecho y derechos humanos se conjugan juntos. Porque usted cree que el respeto de la dignidad y la libertad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación es la base del derecho.
porque usted entiende que sin la completa ciudadanía de todas las mujeres, el mundo seguirá en deuda con los derechos humanos, porque usted entiende que cuando el derecho solo se impone a quienes la pobreza ha privado de derechos y de las posibilidades de acceso a una vida digna, no es derecho. Porque usted considera que es tarea de una universitaria, de una jurista, hacer todos los esfuerzos para construir democracia, Estado de Derecho y derechos humanos en la vida diaria. Porque usted cree que el juez y la jueza se encuentran en una posición única para trabajar por una sociedad más igualitaria, en la que todas las personas sean titulares de derechos. Porque usted ha demostrado con sus actos que la democracia sin igualdad no es democrática, que la democracia sin mujeres es menos democrática, que la democracia con pobreza es insatisfacción y, ¿por qué no?, violencia. Porque sus dichos y sus actos no se traicionan y su trayectoria expresa que lo anterior no es solo discurso. Porque todas esas cosas constituyen bienes valiosos que usted comparte con nosotros. Porque las mujeres y también los hombres de la Universidad de Buenos Aires estamos orgullosos de que integre el más alto tribunal de justicia de este país. Por todo ello, doctora Carmen María Argibay, querida Carmen, esta casa, la Universidad de Buenos Aires, que es tu casa, quiere distinguirla con este título de doctora honoris causa. Para nosotros es un placer que usted lo reciba, que lo disfrute. A continuación, el señor rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Rubén Ayú, hará entrega del diploma y la medalla de la Universidad de Buenos Aires a la doctora Carmen María Argibay. Seguidamente, la doctora honoris causa de esta universidad, Carmen María Argibay, disertará sobre ¿vamos hacia un derecho universal? Buenas tardes. Estoy un poco emocionada, pero espero que de todas maneras la voz me salga bien y pueda leerles un poco lo que escribí para este acto. Muy impresionada por la cantidad de gente además y las cosas que ha dicho Mónica, pero bueno. En esta civilización que llamamos occidental, desde la antigüedad encontramos dos rasgos que se repiten y que podríamos calificar de opuestos. Por un lado la guerra y por el otro los esfuerzos por evitarla. Estos rasgos parecen formar parte de la naturaleza humana. Esta naturaleza contradictoria,
que todos compartimos, a la vez cruel y envidiosa, y sin embargo capaz de reconocer las desgracias que derivan de la violencia y con imaginación para buscar los medios de ponerle límite. Aun si uno se ha tornado un poco escéptico, dado que la humanidad no parece aprender mucho a lo largo de los años, que siempre hay disputas, que siempre hay alguien que quiera apoderarse de los bienes de otro y que los esfuerzos de paz generalmente llegan demasiado tarde, hay que reconocer que la humanidad ha hecho mucho para disminuir las consecuencias de ese monstruo temible que es la guerra, y también para reducir el número de conflictos, aunque sus logros parezcan menores. En la cuna de nuestra civilización, el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, en el islote de Delos, cercano a Mykonos, todavía pueden encontrarse las ruinas de construcciones que se creen fueron templos en honor de diferentes dioses, griegos, fenicios, bárbaros, puesto que Delos era el corazón del comercio marítimo y estaba bien visto que cada cual pudiera tener su lugar para consultar los oráculos, para hacer sus sacrificios propiciatorios o agradecer a sus propios dioses. En todo caso, era una forma de evitar conflictos entre diversas creencias. La imaginación de la humanidad es verdaderamente notable. Si se la ha empleado para fines malvados, inventar horribles torturas, por ejemplo, mostrando la crueldad de la que es capaz, también se han encontrado medios para limitar las desastrosas consecuencias de la guerra. Pensemos en la ley del talión, en las treguas de Dios durante la Edad Media, que detenían las acciones beligerantes durante las épocas de siembra y cosecha para evitar las hambrunas que sobrevenían después de las batallas y las requisas de los ejércitos, en las leyes de la caballería y el desarrollo de los usos y costumbres de la guerra, gérmenes de lo que hoy conocemos con el nombre de derecho internacional. Pactos y alianzas son conocidos desde hace siglos, cuando la humanidad comenzó a vivir en grupos y a desarrollar el derecho como un medio de convivir mejor. Con seguridad, los ermitaños no necesitaban reglas de convivencia. Avances y caídas, progresos y retrocesos, éxitos y fracasos. Así es la historia de la civilización y la historia del derecho, creación de los hombres. El comercio, actividad vital, se expandió de un grupo a otro, de una ciudad a otra, de una región a su vecina, de un reino a muchos otros. Las familias reales lograron alianzas mediante el matrimonio de sus descendientes, asegurándose así asociados para sus empresas. Además, los reyes pensaban que de esta manera neutralizarían un probable enemigo, dado que la herencia se unificaría en hijos o nietos. Y por cierto, las mujeres, reinas, princesas o ricas herederas, eran siempre la moneda de cambio de estas transacciones, sin ser jamás consultadas sobre su voluntad o sus deseos. Pero nadie tiene en cuenta la ambición, los celos, las intrigas palatinas, las mentiras, la traición, en suma, la maldad de los seres humanos. A pesar de esas tentativas conciliatorias, la guerra estaba siempre a la vuelta de la esquina. Nunca le han faltado pretextos a la humanidad para perderse en acciones militares de conquista, de defensa, religiosas, de independencia, de agresión, preventivas y miles de otras denominaciones. Tuvimos incluso la guerra para terminar con todas las guerras, la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. Pero apenas una veintena de años más tarde, el mundo entero estaba inmerso y abismado en la Segunda. Y todo recomienza. Es necesario destacar que en aquel momento existía ya la Sociedad de las Naciones y varias convenciones internacionales, especialmente las impulsadas por la Cruz Roja Internacional, que constituyeron las primeras reglas del derecho internacional humanitario, ocupándose de proteger a los prisioneros de guerra, los heridos y la actividad médica y paramédica durante los conflictos armados. Existía además un tribunal arbitral internacional que aún subsiste para resolver las disputas entre naciones. Sin embargo, todo esto no fue suficiente. La tecnología, que avanzaba muy rápidamente, iba inventando armas cada vez más mortíferas hasta desarrollar la bomba atómica, cuya explosión en Hiroshima y Nagasaki marcó definitivamente el final
para las fuerzas del eje. Vencidos Alemania, Japón e Italia, los aliados encontraron un medio novedoso que por un lado dio al derecho un rol primordial y por el otro debía ser un castigo ejemplificador para desalentar ataques similares a los que originaron la guerra, los tribunales militares de Nuremberg y Tokio. Estos tribunales se ocuparon de crímenes de guerra y de lesa humanidad y desarrollaron reglas que hoy conocemos con el nombre de principios de Nuremberg. Encontramos aquí el origen del derecho penal internacional, pero nunca fueron mencionados los crímenes que específicamente tenían a las mujeres como víctimas. Al mismo tiempo, los aliados comenzaron el trabajo de redactar la Carta de Creación de la Organización de las Naciones Unidas. La participación en la Asamblea General, el órgano deliberativo de todos los estados reconocidos, resultaba vitalmente importante. La Asamblea se tornó cada vez más numerosa a medida que las colonias se iban independizando, y la segunda mitad del siglo XX registra el más grande movimiento descolonizador de la historia, o que se desmembraban las grandes uniones políticas, por ejemplo, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la ex Yugoslavia. Sobre todo, un país que se había mantenido aislado durante muchos años como consecuencia de una revolución y un régimen duro que encerraba a su población dentro de su territorio sin permitir la comunicación exterior, y me refiero a China, ocupó su lugar en la Asamblea y muy rápidamente hizo sentir su presencia. Puede advertirse que el Secretario General y el Consejo de Seguridad de la ONU cumplen funciones que podríamos llamar la rama ejecutiva. Algunos países tienen un lugar permanente en el Consejo, mientras que otros lo integran temporalmente. Entre los miembros permanentes hay algunos que tienen el poder de veto. La ONU creó y mantiene una rama judicial, la Corte Internacional de Justicia, que tiene su sede en La Haya, Holanda, en el Palacio de la Paz, un hermoso edificio donado por la Fundación Carnegie. Los jueces que integran la Corte deben representar proporcionalmente a todos los continentes de la Tierra. Cuando tienen para resolver un caso entre dos estados y alguno de estos no tiene un juez de su país en la Corte, esta convoca a un juez ad litem, es decir, un juez que representará a ese país y será un miembro más de la Corte, pero solamente para ese caso. La Corte también tiene la facultad de dar opiniones consultivas a requerimiento de la ONU, que se le plantea como problema jurídico. Después de estudiar la cuestión, da una respuesta, de la cual aprovechan el Secretario General, la Asamblea General o el Consejo de Seguridad para redactar sus soluciones. Pero la esperanza depositada en la ONU y la Corte Internacional de Justicia no fue suficiente. De inmediato, durante la segunda mitad del siglo XX, la guerra recomenzó aquí y allá como erupciones volcánicas. Sin duda, hubo guerras de independencia en medio de un movimiento de descolonización muy fuerte en el mundo, especialmente en Asia y África. Pero también hubo las intervenciones de los Estados Unidos en Corea, en Vietnam, en ayuda de Kuwait, en ayuda de Afganistán contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en contra de Irán y Nicaragua, y ya en este joven siglo contra los talibanes y contra Irak, siempre predicando la guerra contra el terrorismo. Convivimos con la guerra entre Israel y sus vecinos, que se desarrolla espasmódicamente con tiempos de calma, seguidos de fanáticas ebulliciones de violencia. Ni siquiera la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU logró más que una corta tregua. Y la guerra sigue. Pero lo que me importa destacar aquí es que para detener dos conflictos armados, uno en Yugoslavia y el otro en Ruanda, la ONU, más bien el Consejo de Seguridad, recurrió a la novedosa creación de los tribunales penales internacionales ad hoc. Estos tribunales tienen por misión juzgar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, el más grave de los cuales es el genocidio, cometidos en un territorio limitado y en un tiempo preciso, el de la guerra. En Yugoslavia se extiende desde 1991 a 1995, en Ruanda por un solo año. Los jueces que componen estos tribunales son internacionales y no hay ninguno que sea ciudadano de los países en conflicto. La ONU designa por votación de la Asamblea a los jueces permanentes y a los jueces ad litem. Estos últimos son convocados por el presidente del tribunal para intervenir en un caso. También el presidente del tribunal es quien asigna a los jueces permanentes que componen la Cámara de Apelaciones. Esto es común a los dos tribunales
y se integra con 3 jueces del Tribunal para la Ex Yugoslavia y 2 jueces del Tribunal. El Tribunal para la Ex Yugoslavia tiene su sede en La Haya, Países Bajos, igual que la Cámara de Apelaciones, mientras que el Tribunal de Ruanda tiene su sede en Arusha, Tanzania. En cambio, los tribunales que la ONU ha creado después para Timor Oriental o Sierra Leona, por ejemplo, tienen una composición un poco diferente, puesto que hay jueces originarios del país y las sedes se encuentran en el mismo territorio en que los crímenes fueron cometidos. La creación de los tribunales ad hoc es una innovación sobre las medidas pacíficas que el Consejo de Seguridad puede imponer a los países beligerantes y a las que estamos acostumbrados: embargos, bloqueos, aislamiento, por ejemplo. Pero estas medidas castigan a los pueblos y no se ocupan de los autores de crímenes que permanecen impunes. Los tribunales apuntan a otro blanco. Ahora son los responsables quienes deben sufrir las penas a título individual. Es por esto que el estatuto de los tribunales se parece mucho al de los tribunales de Nuremberg y Tokio, y encontramos claramente allí los principios de Nuremberg, pero con un agregado notable. Entre los delitos de lesa humanidad aparece el género como elemento determinante. Ahora bien, también encontramos las reglas de procedimiento con las garantías para un proceso correcto, aceptadas en muchas convenciones o pactos internacionales que la ONU ha impuesto en el planeta a través del compromiso de los Estados miembros signatarios. Estas no están en los estatutos, sino que se encuentran en los respectivos reglamentos de procedimiento y prueba, cuya redacción estuvo a cargo de los primeros jueces nombrados en los tribunales. Los jueces tienen la facultad de modificar las reglas cuando lo consideren necesario, en reuniones plenarias que se realizan al menos una vez al año. De esta manera, los jueces, los fiscales, los defensores y los acusados conocen de entrada estas reglas que se aplican en todas partes y resultan un alivio, porque el procedimiento es un verdadero desafío. Aquí se mezcló el procedimiento de tradición anglosajona, el common law, con el continental europeo, el civil law. De ahí que sea necesario a los participantes en el juicio adaptarse a este procedimiento singular, del cual uno puede conocer y quizás haber practicado algunas normas, o aún muchas de ellas, pero que demanda un aprendizaje para llegar a dominar la lógica interior de esta suerte de popurrí judicial. Para complicar un poco más las cosas, países que siguen el mismo sistema procesal no lo aplican exactamente de la misma manera. Las prácticas son diferentes. Creo que el ejemplo más claro es una anécdota de Mr. Goldstone, el primer procurador general de los 2 tribunales. Cuenta que una tarde, al llegar a su oficina, encontró a 3 de sus fiscales adjuntos en plena discusión. Uno era inglés, el otro escocés y el tercero venía de los Estados Unidos. Por lo tanto, sabiendo que los 3 provenían de la misma tradición jurídica, el common law, pensó que la discusión no era muy grave. Pero cuando advirtió que el ambiente se recalentaba, decidió intervenir preguntando qué pasaba. El norteamericano le respondió: es que mañana debo interrogar a un testigo en la audiencia y quiero prepararlo esta noche de antemano, pero los colegas no admiten la entrevista. Seguro, dijo el inglés, en mi país es una falta ética grave preparar anticipadamente un testigo. Y en el mío, terminó el escocés, es un delito. Si estos hombres, que tenían la misma formación jurídica, no podían ponerse de acuerdo entre ellos, pueden ustedes imaginarse las numerosas dificultades que deben enfrentar jueces, fiscales y defensores. Puedo continuar dando numerosos ejemplos, pero me parece suficiente por ahora y no es cuestión de aburrirlos. La cuestión de los tribunales ad hoc reforzó la necesidad de tener una corte penal permanente que desde hace tiempo era el deseo de los grupos antibélicos. Dentro de la ONU, los trabajos comenzaron con la redacción del tratado que conocemos con el nombre de Tratado de Roma. Es un documento muy completo que contiene el estatuto de la Corte y una detallada enumeración de los crímenes, agregando definiciones y la descripción de los elementos necesarios para constituir cada uno de los delitos. Con relación a los tribunales ad hoc, el Tratado de Roma introdujo algunas innovaciones que la comunidad internacional considera como avances importantes. Como en la Corte Internacional de Justicia, los jueces representan a todos los continentes, pero se ha agregado la exigencia de una equitativa participación de género. Es por esto que hay más mujeres jueces en la Corte Penal que en los otros tribunales. Se ha ampliado el repertorio de crímenes de lesa humanidad, especialmente en razón del género de la víctima.
La Corte tiene una jurisdicción complementaria. Los Estados miembros reconocen que el derecho de juzgar los crímenes de guerra contra la paz y de lesa humanidad corresponde en primer lugar al Estado o estados en que esos delitos se cometieron. Sin embargo, comprenden también que un país recién salido de una guerra no se encuentra en las mejores condiciones para llevar a cabo un proceso a menudo muy difícil y costoso. Por tanto, la Corte Penal Internacional intervendrá cuando ese Estado no puede o no quiere juzgar por sí mismo esos delitos que la humanidad no soportaría dejar impunes. La intervención de la Corte puede ser requerida directamente por los respectivos Estados. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene también la facultad de requerir la intervención de la Corte, pero también puede suspender la actividad de la Corte en un determinado caso y por un periodo determinado. A pesar de las facultades reconocidas al Consejo de Seguridad y que los Estados miembros del Tratado de Roma son parte de las Naciones Unidas, la Corte Penal no es una rama de la ONU. Importantes países del mundo, Estados Unidos, India, Israel, México, etc., no han ratificado el Tratado de Roma con diversos argumentos y no aceptan por ahora que sea una agencia de la ONU, lo cual le daría otro estatus. De todas formas, cuando el Tratado de Roma logró reunir el número estipulado de ratificaciones, esto fue el 1 de junio de 2002, los Estados miembros actuaron como la Asamblea General de la ONU, nombraron a los jueces y al Procurador General siguiendo el mismo método que aquella utiliza para los otros tribunales. Y eligieron como sede de la Corte un barrio de La Haya, Voorburg, en Holanda, lo cual la asemeja más a los tribunales de la ONU y aumenta la confusión de quienes no son técnicos en este terreno. Comencé con este panorama del derecho humanitario, el derecho a la guerra y del derecho penal internacional, porque son las dos ramas del derecho en las que parece haber más coincidencias en todo el mundo. Pero de todas maneras igual encontramos aquí numerosos puntos de fricción que alejan a las naciones entre sí. La desconfianza hacia la Corte Penal, la cuestión de la pena de muerte, o el fracaso de los miembros del Tratado de Roma para ponerse de acuerdo sobre la definición del delito de agresión, crimen contra la paz, que ningún Estado reconocerá haber perpetrado, son solo ejemplos de las dificultades que la ONU enfrenta en su trabajo. Diferentes agencias, departamentos, consejos, dependientes de la ONU encaran temas diversos y se esfuerzan por encontrar reglas comunes que ayuden a las buenas relaciones entre los Estados. Seguramente ustedes conocen la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, UNESCO, el Alto Comisionado para los Refugiados, la Alta Comisionada por los Derechos Humanos, la hace poco creada ONU Mujer y muchos otros. Y además, para controlar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados o para comprender mejor algún problema específico, la ONU nombra relatores especiales que llevan a cabo investigaciones y cuyos informes servirán para hacer una declaración o para comenzar los trabajos preparatorios que desembocarán en una convención, un pacto o un tratado. A veces encontramos reglas complementarias o confirmatorias en documentos de otras organizaciones regionales, la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa, que aumentan aún la protección al respecto de algún punto relevante para la región. Por ejemplo, la Convención de Belén do Pará de la OEA sobre la violencia de género, que deriva de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero se ocupa más directamente del problema de la violencia contra las mujeres, puesto que es muy grave en América, y que la ONU no ha considerado especialmente la cuestión, dada la oposición de ciertos países que ni siquiera han aceptado la CEDAW. Las más severas críticas que puedan dirigirse a la ONU, y hay muchas, no deben oscurecer el esforzado y duro trabajo que la organización realiza para cada convención, cada pacto o tratado. Cada discusión, cada documento, cada ratificación es un éxito, pues no es fácil llegar a tener acuerdos entre los casi 200 países representados en la ONU. Cuando se comienza a discutir los primeros esbozos de un documento, resulta evidente que las diferentes culturas reaccionan según sus tradiciones, sus prejuicios, sus concepciones del mundo y de las cosas. Tomemos como ejemplo la Convención de los Derechos del Niño. Podría pensarse que es un tema que no provocará mayores disputas, porque la protección de los niños parece algo más o menos similar en todo el mundo.
pero enseguida las diferencias levantan la voz. Hay países donde la cultura, la tradición o la religión establecen que el niño pertenece al padre y a la familia paterna, por lo menos hasta cierta edad. En otros es la filiación étnica del padre la que condiciona la del niño, especialmente de los varones. Asimismo, los hay que privilegian la familia materna, y muchos países que favorecen el reparto de las obligaciones y derechos paternos entre ambos genitores. También hay estados que, haciendo juicios sobre la inidoneidad de madres y padres para educar a sus hijos, sacan a estos de su familia de origen, colocándolos en instituciones oficiales o privadas que les proporcionan la educación estimada más adecuada por el propio Estado. Por tanto, al redactar la Convención y hablar de la familia, se ha debido emplear un lenguaje muy neutro para no indisponer a unos u otros países. Por esta necesidad, a veces nos parece que las convenciones, tratados y pactos son un poco vagos en su redacción, y es posible que esto complique la aplicación y la interpretación. Por otra parte, este lenguaje poco específico permite que a los países la adaptación del instrumento internacional a su legislación para cumplirlo sin derogar sus propias reglas. La participación de las naciones en este entorno multicultural que es la ONU debía facilitar la comprensión y la tolerancia en el planeta. Pero la intención de respetar todas las culturas ha chocado con costumbres o prácticas que un número importante de países encuentran inaceptables. Se trata entonces de establecer si el fundamento cultural del legado lo era verdaderamente, o si la práctica había sido impuesta como cultural para justificar lo que solo era ejercicio de la fuerza y el poder. Pues a menudo se ha tratado de hacer pasar ciertas costumbres repugnantes a la humanidad, como la esclavitud, el canibalismo, los sacrificios humanos o la mutilación genital femenina, bajo el manto de cultura de ciertos pueblos. Pero apenas se rasca un poco la superficie, se encuentra que los avances de la civilización han borrado esas prácticas mucho tiempo atrás, y que si parecen resucitar, no es una cuestión de cultura, sino de ejercicio de poder sobre seres más vulnerables y desprotegidos. Este es un punto muy sensitivo que ha demandado a las Naciones Unidas muchas acciones diplomáticas para llegar a una suerte de acuerdo cordial y no excluir a los países que se aferran a esas prácticas en el nombre de la cultura o de la religión. La ratificación de las convenciones, pactos o tratados no es obligatoria para las naciones miembros de la ONU. Incluso hay estados, como los Estados Unidos, que participan en todas las discusiones y en la redacción de los instrumentos, pero luego no las ratifican. Existe también la posibilidad de una ratificación parcial, con reservas, respecto de uno o varios artículos de la Convención. Nosotros lo hemos hecho en varias. De esta manera, los Estados miembros conservan el poder de la decisión final, sujetarse o no a la obligación reglada o hacerlo hasta un cierto límite. Además, hay que considerar los problemas que plantean los idiomas y las diferentes religiones. Sabemos por experiencia propia que aún los países que hablan el mismo idioma no hablan el mismo idioma. Las variantes locales hacen caer en desuso algunos vocables, mientras que otros sobreviven en algunas regiones diferentes. Tan es esto así, que palabras de uso corriente en algún país resultan malsonantes o inapropiadas en otro que supuestamente se expresan con el mismo lenguaje. Traspolando esto a todos los idiomas reconocidos en la ONU, cada uno con sus variantes locales, podemos tener un vívido ejemplo de la Torre de Babel, pero también una amplia visión de la dificultad que resulta elegir cada palabra, cada frase, cada concepto, de manera que puedan ser traducidos al gusto de cada uno de los países miembros. Y para completar la dificultad, aquí no se trata de un idioma diario o turístico, sino que involucra el lenguaje técnico, o de profesiones determinadas que no puede ser reemplazado por circunloquios o eufemismos. De manera que la tarea de conciliar las versiones de las distintas lenguas para satisfacer a la mayor cantidad de países miembros y lograr una ratificación de importante número de naciones es uno de los trabajos más arduos que encara la ONU. Las religiones son otro foco de conflicto para la ONU, pues al margen de las hostilidades entre distintas creencias, muchas de ellas han instituido reglas de supuesta inspiración divina, que son en realidad medios de dominación. En la mayoría de las religiones conocidas han sido los hombres quienes han establecido estas reglas porque eran los autoproclamados voceros del dios o dioses respectivos.
Como consecuencia, en todas las religiones las mujeres ocupan un segundo plano y están dominadas por los varones, aun cuando en algunos terrenos se ha avanzado bastante en materia de liberación femenina. Sin embargo, y a pesar de las convenciones que han luchado por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, todavía la influencia religiosa limita el acceso a la igualdad de géneros. En nuestro país, ratificada la CEDAW en 1985, tardamos, sin embargo, más de 20 años en lograr la ratificación del protocolo facultativo correspondiente, y ello porque la Iglesia Católica lo consideraba impulsor del aborto, aunque este no se menciona siquiera en el protocolo. Afirmar que vamos hacia un derecho universal parece demasiado optimista. Con todas las dificultades que hemos visto, más las que inesperadamente puedan surgir, resulta más fácil el escepticismo y la respuesta negativa a la pregunta formulada. Pese a ello, buena parte de nuestra civilización se empeña en encontrar modelos comunes o al menos formas de compatibilizar las diferencias, admitiendo la diversidad. Así como surgen ejemplos negativos, vemos todos los días ejemplos alentadores que inspiran hacia lo positivo. Un derecho universal no significa un derecho único. Se trata de obtener un mínimo de reglas básicas respetadas por toda la humanidad. Algunas parecen cerca de lograrse. Pocos países niegan el derecho al debido proceso. Pero la cuestión no es solo lograr el acuerdo formal y en los papeles, sino el verdadero respeto en la aplicación de las reglas. Y esto, al menos a mi juicio, todavía está lejos de conseguirse. Pero no quiero terminar con una nota pesimista. En términos históricos, la ONU es una institución todavía joven, con mucho que aprender, pero que ya ha avanzado muy rápidamente. Si todos nos empeñamos en ayudar a su evolución, en respetar las convenciones, pactos y tratados que hemos ratificado, en colaborar en la redacción y discusiones de temas nuevos que se presenten o en la modificación para mejorar las de anteriores decisiones, el siglo que hemos empezado a transitar tendrá la posibilidad de ver un gran avance de la humanidad. A la guerra y la esclavitud, los dos grandes males del mundo, opongámosle los dos grandes bienes de la humanidad, la paz y la libertad. Muchas gracias por su atención.